cargado de promesas rotas y esperanzas marchitas que se desvanecían con el amanecer. El polvo, seco como hueso viejo, se arremolinaba en la plaza de un pequeño pueblo del oeste, un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas de madera crujían bajo el peso de un silencio opresivo. Sus fachadas desgastadas por años de sol abrasador y vientos implacables que tallaban grietas profundas en la madera, como cicatrices de una vida dura que no perdonaba. Las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas de polvo espeso, reflejaban el cielo ardiente con destellos opacos, y las puertas, medio descolgadas de sus goznes oxidados. Y cuando lo hacían, era un costo que pocos podían pagar, un costo que se pagaba con sudor, sangre o libertad robada. Atada a una de esas ruedas, con cuerdas que cortaban su piel hasta dejar marcas rojas como sangre seca, estaba Lucía Alvarado, una joven de 18 años. Su rostro no mostraba miedo, sino una rabia contenida. Que la única fuerza que importaba era la que llevaba dentro, forjada en las noches de hambre, en los días de trabajo, bajo un sol que no perdonaba. La habían arrastrado desde su casa al amanecer, cuando el suelo aún estaba frío y el mundo parecía contener el aliento, atrapado en un instante de quietud antes de que la crueldad del día comenzara. Sus botas pesadas, cubiertas de barro seco, levantaban nubes de polvo que se adherían a la falda de Lucía, tiñéndola de un marrón opaco que parecía absorber la luz. Como si el desierto quisiera reclamarla, como si quisiera borrar su existencia, su lucha. No hubo juicio, ni sacerdote, ni siquiera la mano de una madre para sostenerla en ese momento de humillación. Solo esos dos hombres, Juan y Pedro, con rostros curtidos por años de sol y viento, y sonrisas torcidas que revelaban dientes amarillentos manchados por el tabaco y la negligencia. Dientes que parecían burlarse de su dolor, de su resistencia. La trataban como si fuera ganado, tirando de las cuerdas con una brutalidad indiferente. La habían forzado a arrodillarse junto a la carreta, sus rodillas hundiéndose en la tierra seca, el polvo metiéndose en sus pulmones con cada respiración, un polvo que parecía querer ahogarla. Pero que ella respiraba con desafío, como si cada inhalación fuera un acto de rebeldía, un recordatorio de que aún estaba viva. Allí, en el centro de la plaza, habían asegurado las cadenas a la rueda. El metal chirriando contra el metal como un lamento que resonaba en el silencio, un sonido que parecía burlarse de su inmovilidad, pero que no podía apagar el fuego en sus ojos. Cada una un recordatorio de las promesas rotas de su vida. De los días en que su madre aún vivía, cantando canciones suaves mientras trenzaba su cabello con dedos temblorosos. Como si los habitantes del pueblo fueran atraídos por una fuerza invisible, una curiosidad mórbida mezclada con miedo que los sacaba de sus casas, que los obligaba a mirar. Las puertas de las tiendas chirriaban al abrirse, sus goznes oxidados protestando contra el movimiento, un sonido que parecía un eco de la resistencia del pueblo a enfrentar lo que ocurría. Un eco de su cobardía, de su silencio. Los habitantes, hombres y mujeres con rostros endurecidos por la vida en el desierto, se reunían en pequeños grupos, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire como fantasmas. De la aceptación de un mundo donde el poder era ley y la justicia era un lujo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos observaban, algunos con curiosidad mórbida. De verla doblegada. Juan, el más alto de los vaqueros, reo con una crueldad que resonó en la plaza silenciosa, su voz áspera cortando el aire como un látigo, y escupió en la tierra seca a sus pies, el gesto tan rápido y preciso que pareció un disparo, un acto de rebeldía que cortó la risa de Juan como un cuchillo afilado, que lo obligó a retroceder un paso, sorprendido. Su risa se cortó en la garganta como si hubiera tragado polvo, su rostro endureciéndose con una mezcla de furia y desconcierto. Una lealtad comprada con el miedo y el dinero, una lealtad que no dejaba espacio para la humanidad. La multitud murmuraba, un zumbido bajo que crecía como el viento antes de una tormenta. Un hombre de bigote canoso y ojos cansados que parecían haber visto demasiadas mañanas como esta, estaba a un lado, masticando un palillo con aire indiferente, como si pudiera ignorar el peso de lo que veía, el peso de su propia inacción.
murmuró al herrero que estaba a su lado. Su voz baja y cargada de incomodidad, casi un susurro para no ser oído por los hombres de Velasco, un susurro que temblaba con una mezcla de rabia e impotencia. Dijo que era solo una niña. Como si todo en el mundo tuviera un precio, como si la vida misma pudiera reducirse a una firma en un papel manchado de licor, a un trato sellado en un salón. Mendoza se encogió de hombros. De la responsabilidad que pesaba en sus hombros, de la verdad que no quería enfrentar. La ley era la ley, dijo, y no había más que hablar. Sus palabras eran como el polvo, vacías, de lo que había tenido que construir con sus propias manos. La ley, esa palabra que todos repetían como un mantra, nunca había aparecido cuando su madre se enfermó. Un silencio que pesaba más que las cadenas, que cortaba más que cualquier cuchillo. Su madre había sido la única que la había protegido. Con cada día que el mundo intentaba reducirla a nada. La ley no había venido cuando los hombres de Velasco se llevaron el ganado de su familia, alegando intereses por un préstamo que su padre nunca pudo pagar, un préstamo que había firmado en un salón, borracho y desesperado, mientras Lucía cuidaba de su madre moribunda, limpiando el sudor de su frente, sosteniendo su mano hasta el final, hasta que su respiración se detuvo y el mundo se volvió más frío, más vacío. No había dicho nada cuando su padre, un hombre que una vez fue un orgulloso labrador, ahora encorvado y apestando a licor, firmó su nombre en un contrato que la entregaba al varón para saldar sus deudas. Su mano temblando, mientras la pluma rascaba el papel, sus ojos evitando los de ella, como si no pudiera soportar ver lo que había hecho, como si no pudiera soportar ver a la hija que había traicionado, que había vendido. Ella lo había odiado por eso, no con gritos ni lágrimas, sino con una furia silenciosa que quemaba más que el sol. Recordó el momento exacto en que lo vio firmar, sentado en una mesa rota en el salón, con una botella en una mano y una pluma en la otra, su rostro rojo y sus ojos vacíos, que el mundo no escuchaba a las chicas como ella, que el mundo solo escuchaba a los hombres como Velasco. Hombres que compraban vidas con monedas y amenazas que moldeaban el desierto con su crueldad. Ahora, la ley estaba ahí, limpia y brillante, sacudiéndose el polvo de su placa, mirándola con indiferencia mientras ella estaba encadenada como un animal en el centro de la plaza. Un espectáculo para un pueblo que había aprendido a mirar hacia otro lado, a aceptar la crueldad como parte de la vida, a vivir en el silencio. El sol subía lentamente, el calor comenzaba a apretar. De su negativa a rendirse, de su voluntad de seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. El viento movía la carreta, haciendo sonar las cadenas que la ataban con un tintineo que parecía burlarse de su inmovilidad, un sonido que resonaba en sus oídos como un eco de su propia impotencia, pero también de su desafío. Una mujer mayor con un delantal descolorido y el cabello recogido en un moño apretado, llevarse la mano a la boca, susurrando pobre niña antes de que su esposo. Sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el vaso como si supiera que estaba desafiando algo más grande que él, algo que no entendía pero que sentía en los huesos. Pero su madre, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y confusión, y ella le guiñó un ojo, un gesto pequeño pero firme, como si quisiera decirle que entendía, que no lo culpaba. Cuando el oeste era más joven y las promesas aún parecían posibles, antes de que hombres como Velasco convirtieran el desierto en un imperio de miedo, murmuró para sí mismo. Su voz áspera por años de licor y polvo, que Lucía le recordaba a su hija, una chica que había desaparecido años atrás, llevada por los hombres de un cacique no muy diferente de Velasco. Una pérdida que aún lo perseguía, que aún lo despertaba en la noche con el eco de su risa perdida. Sus ojos, nublados por el tiempo. Pero no se movió, no podía. El miedo, como un veneno lento, lo había inmovilizado y aunque su corazón gritaba que debía hacer algo, sus piernas permanecían clavadas al suelo. El cantinero, un hombre delgado con un bigote recortado y un delantal manchado, limpiaba vasos con un trapo sucio, su rostro impasible, como si hubiera visto demasiadas tragedias para sorprenderse. Como si la plaza fuera solo otro escenario en un pueblo donde la justicia era una palabra vacía, un eco olvidado.
avanzando con calma sobre un caballo castaño llamado Sombra, cuya crin brillaba bajo los primeros rayos del sol como si estuviera tejida con hilos de bronce, formando una nube que flotaba como un velo sobre el camino, un velo que parecía separar el mundo de los vivos del mundo de los olvidados, un mundo donde las promesas aún podían cumplirse, donde la justicia aún podía existir aunque fuera frágil. El hombre, Rafael Cortez, de unos 30 años, llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro. Marcadas por años de caminos duros, crujían al desmontar frente a la tienda general, el sonido de sus pasos resonando en la madera seca del porche como un eco de su propia determinación. Un eco de un hombre que había aprendido a caminar solo, que había aprendido a sobrevivir. No había venido por problemas, solo por un caballo nuevo, como si los años de vagar por el desierto lo hubieran hecho inmune a su urgencia, como si hubiera aprendido a moverse al ritmo del mundo, no al de los hombres. Compró un saco de café y otro de avena. Una vida que había sido arrancada por el fuego y la sangre, dejando solo cenizas y un dolor que nunca se desvanecía, que lo seguía como una sombra. Los murmullos lo seguían, que no ofrecía nada más que lo que uno pudiera tomar con sus propias manos. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía, un instante fugaz, no más, un momento que parecía detener el tiempo. Una mirada que decía que no era una víctima, sino una luchadora, una mujer que no se doblegaría ni por las cadenas, ni por el miedo, ni por el mundo que intentaba aplastarla. Él no dijo nada, pero dejó la taza en un banco cercano, donde ella pudiera verla, el vapor aún elevándose en el aire frío de la mañana como un pequeño acto de rebeldía contra la indiferencia del pueblo. Un gesto que decía que alguien, al menos, había visto su fuerza, que alguien había elegido no mirar hacia otro lado, que alguien había elegido reconocerla. Luego se alejó con pasos lentos, un peso que aplastaba el aire y quemaba la piel, haciendo que el sudor corriera por la frente de Lucía y se mezclara con la sangre seca en sus muñecas, cada gota un recordatorio de su resistencia. Dijeron que Lucía se vería bonita con él, que al varón le gustaban las mujeres con un poco de fuego, pero no mucho, porque el fuego debía ser domado, apagado, reducido a cenizas bajo su voluntad, bajo el peso de su riqueza y su poder, un poder que no toleraba desafíos, que no toleraba la resistencia. Ella no respondió, sus ojos fijos en el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra en una línea borrosa que parecía prometer algo más allá de este pueblo olvidado. Algo que ella no podía nombrar pero que sentía en los huesos. Con un traje negro que parecía absorber la luz, llegó en un carruaje, sosteniendo un libro negro entre las manos como si fuera un arma, su presencia un recordatorio de que la boda sería legal. Un intento de aliviar la culpa que pesaba en sus corazones, la culpa de no hacer nada. Rafael observaba desde las sombras entre el salón y la barbería. Sus dedos apretaban la bolsa de su montura, los nudillos blancos por la presión, como si estuviera sosteniendo algo más que tela y cuero. Una mujer que había sido arrancada de su lado en una redada que aún lo perseguía en sueños, sus gritos resonando en las noches sin luna, un eco que no podía silenciar. Un eco que lo despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, con las manos temblando de impotencia. La había encontrado, la había traído de vuelta, pero su espíritu estaba roto. Sus ojos vacíos, y durante 6 semanas la había sostenido mientras se apagaba lentamente hasta que dejó de respirar, su cuerpo frío en sus brazos, su voz perdida para siempre. Sino de desafío que lo anclaba al suelo, que lo obligaba a mirar, que despertaba algo que había intentado enterrar, algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en los huesos. Como el mundo le había enseñado que la justicia no siempre llegaba a tiempo, que a veces solo quedaba el polvo y el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier cadena. Un disparo resonó, cortando el aire como un relámpago en un cielo despejado, un sonido que hizo temblar la plaza, que rompió el silencio como un cristal que se quiebra. Un sonido que parecía despertar al mundo, que parecía cambiarlo todo. La cadena que sujetaba a Lucía se rompió, cayendo al suelo con un sonido metálico.
La multitud jadeó, algunos retrocediendo con pasos torpes, otros cubriéndose la boca con manos temblorosas, sus ojos abiertos de incredulidad, como si no pudieran creer que alguien se atreviera a desafiar al varón, a desafiar el orden que gobernaba este pueblo, a desafiar el miedo que los había mantenido en silencio. Rafael estaba en el borde de la plaza, su rifle aún humeante, el cañón apuntando al cielo, su postura firme como una roca en medio de un río, su rostro calmado pero decidido. Un eco que parecía desafiar al mismísimo desierto, un eco que resonaba con una fuerza que no podía ser ignorada, que no podía ser silenciada. Dijo que solo lo diría una vez, déjenla ir, sus dedos temblando con la adrenalina del momento, con la incredulidad de que alguien se atreviera a enfrentarlos, a enfrentarse al poder que representaban. Gritaron que estaba loco. Un desafío al mundo que había intentado doblegarla, un desafío que decía que no estaba rota, que nunca lo estaría, que era más fuerte que las cadenas, que el miedo, que el desierto mismo. No de la amenaza que aún flotaba en el aire, una amenaza que parecía venir del desierto mismo, que parecía estar en cada sombra, en cada susurro del viento. Los hombres de Velasco estaban cerca, como si señalaran un camino que aún no podía ver, un camino hacia algo nuevo, hacia algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en los huesos, en el corazón, en la oscuridad, como si supiera que algo estaba cambiando, que algo estaban haciendo. Dejó una cantimplora cerca de su bota, el metal brillando débilmente bajo la luz estelar, un regalo silencioso en un mundo ruidoso, buscando cualquier trampa, cualquier engaño, cualquier traición. Era agua, no licor. Bebió lentamente, dejando que el líquido aliviara su garganta reseca, quemada por el polvo y la rabia. Cada sorbo un pequeño acto de resistencia, un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún podía luchar, de que aún podía elegir. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, la primera en días. Un gesto pequeño pero significativo, como si reconociera que alguien, en algún lugar, había decidido no mirar hacia otro lado, que había elegido actuar en un mundo que prefería el silencio. Rafael no se había ido lejos. Estaba a media milla del pueblo, bajo un árbol seco cuyas ramas parecían garras negras contra el cielo nocturno, sus contornos afilados recortados contra la luna. Como si estuvieran arañando las estrellas, como si estuvieran buscando algo que no podían alcanzar, algo que se les escapaba. Sombra, su caballo, pastaba en un parche de hierba escasa. Sus movimientos lentos y deliberados, como si entendiera la necesidad de conservar energía en este mundo implacable, un mundo donde la supervivencia era una lucha constante. De un hombre que una vez tuvo un hogar y ahora solo tenía un caballo y un rifle, un hombre que había jurado no volver a involucrarse, que había jurado no volver a sentir. No quería esto. No quería a nadie. Había venido por un caballo nuevo, tal vez un poco de café para los largos caminos del desierto, no por una chica con fuego en los ojos y cicatrices demasiado frescas para sanar, dejando solo cenizas y un dolor que nunca se desvanecía, un dolor que lo seguía como una sombra que lo definía. La había encontrado, la había traído de vuelta, pero su espíritu estaba roto. Algo que no podía nombrar, como el eco de un disparo que aún resonaba en sus oídos, como el peso de una taza de café dejada en un banco, un pequeño acto que había cambiado todo, que había roto el silencio de su corazón, que lo había obligado a elegir. Lucía apareció en el camino al amanecer, caminando con pasos firmes. Su vestido rasgado ondeando como una bandera rota en el viento, cada rasgadura una historia de resistencia, una prueba de que no se había rendido, de que nunca lo haría, de que era más fuerte que el mundo que intentaba doblegarla. Llevaba la taza de Rafael, limpia, como si fuera un trofeo ganado con esfuerzo, un símbolo de que no había olvidado el gesto, un vínculo que se formaba en los espacios entre sus palabras, en los silencios que compartían, en los pasos que daban juntos, en la forma en que sus sombras se mezclaban en el suelo polvoriento. Sombra los seguía, sus cascos marcando un ritmo constante contra la tierra, un sonido que parecía acompasar sus pasos, un recordatorio de que estaban en movimiento, de que habían elegido dejar atrás las cadenas, aunque el mundo aún pudiera intentar atraparlos, aunque el desierto aún pudiera reclamarlos, aunque el pasado aún pudiera perseguirlos.
en el camino. Sus dedos ásperos, rozando su superficie fría, como si buscara algo en ella, un recuerdo, una promesa, una señal. Rafael la observó en silencio, respetando su pausa, entendiendo que, a veces el desierto hablaba en formas que no podían explicarse, que a veces los momentos de quietud eran tan importantes como los de acción. Ella no dijo nada, pero cuando se levantó, el sendero ascendiendo hacia el acantilado, el aire volviéndose más fresco, el paisaje más áspero, las rocas más grandes, los arbustos más escasos. Un mundo que parecía despojarse de todo lo superfluo, que parecía exigir la verdad, la fuerza, la resistencia. Llegaron a una cabaña en ruinas construida en la pared de un acantilado, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra que parecían susurrar historias olvidadas, historias de viajeros que habían pasado por allí y nunca regresaron, de hombres y mujeres que habían buscado refugio en el desierto y habían encontrado solo más desierto, solo más silencio, solo más lucha. Lucía se sentó, sus manos ásperas por años de trabajo en la granja de su padre, donde había aprendido a heno, a ordeñar vacas, a soportar el peso de un mundo que no le ofrecía nada. Sus ojos fijos en el fuego como si buscara respuestas en las llamas, como si las sombras pudieran contarle algo que aún no entendía, algo que aún no podía nombrar, algo que lo había traído hasta aquí. Ella dijo que podría ser un problema, un destello de desafío en sus ojos, una chispa que parecía desafiar al mundo entero, que decía que no se doblegaría ni por él ni por nadie. Él respondió, tras una pausa larga, que a veces ves algo que no está bien, y si te alejas, te sigue como una sombra que no puedes sacudir, como un eco que no puedes silenciar, con algo que aún no había nombrado pero que sentía en los huesos, en el corazón, en el alma. Ella dijo su nombre, Lucía, como si fuera una declaración, no una presentación. Como si al decirlo estuviera reclamando algo que le habían intentado quitar, algo que era suyo por derecho, algo que nadie podía arrebatarle, algo que la definía. Él respondió con el suyo, Rafael, aunque no supiera a dónde los llevaría. Ella sonrió, un destello fugaz que desapareció tan rápido como había llegado, pero que dejó una calidez en el aire, aunque tuviera que ser construida con sus propias manos. La noche los envolvió, el silencio roto solo por el crepitar del fuego y el canto lejano de un coyote que parecía lamentar algo perdido, colocando tablas nuevas para protegerse de la lluvia que nunca llegaba. Un sonido los alertó, el eco lejano de cascos, rápidos y desordenados como el latido de un corazón asustado. Un sonido que anunciaba peligro, que anunciaba que el pasado los había encontrado. Rafael dejó caer el martillo, su mano instintivamente yendo a su rifle, sus ojos escaneando el horizonte, su cuerpo tenso como un arco listo para disparar. Lucía, con un destello de determinación, tomó el revólver que Rafael le había dado, revisando el tambor con movimientos precisos, como si hubiera nacido con un arma en la mano, como si el desierto la hubiera entrenado para este momento. No eran los hombres de Velasco, no aún, sino un grupo de exploradores, cada vez más rápidos. Rafael le indicó con un gesto que permaneciera quieta, su mano firme en su rifle, sus ojos fijos en el horizonte, su mente calculando cada posibilidad, cada movimiento, sus sombras alargándose en el suelo como dedos oscuros que buscaban pero no encontraban. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Lucía y Rafael regresaron al sendero, los sentidos agudizados por años de sobrevivir en caminos peligrosos donde un segundo de descuido podía ser el último, donde el desierto no perdonaba errores, donde la muerte era una sombra constante, una compañera silenciosa. Quien estaba en silencio, pero no de la manera pacífica de la noche. Era un silencio tenso, como el que precede a una tormenta. Un ritmo que crecía con cada segundo, como el latido de un corazón furioso, un sonido que anunciaba la llegada de algo inevitable, algo que no podía evitarse, algo que debían enfrentar. A asegurarse de que nadie desafiara al varón y viviera para contarlo, a asegurarse de que el miedo siguiera gobernando el desierto. Lucía despertó al instante, como si hubiera decidido hace mucho que no le daría espacio, que no le daría poder, que no la definiría.
Él dijo que no lo sabía aún y le indicó que se movieran, su tono tranquilo pero urgente. Un equilibrio que solo viene con la experiencia, con los años de enfrentar la muerte y salir vivo, con los años de aprender a no dejar que el miedo lo controlara, a no dejar que lo detuviera. Empacaron rápido, sus movimientos precisos, casi instintivos, como si hubieran hecho esto antes, aunque nunca juntos, como si el peligro los hubiera unido de una manera que las palabras nunca podrían. De una manera que solo el desierto podía entender, de una manera que solo la lucha podía forjar. Lucía tomó el revólver, revisando el tambor con manos seguras como si hubiera sostenido un arma antes, para enfrentarse al mundo que venía por ellos, un mundo que no perdonaba, que no olvidaba, que no se detenía. Pasaron la mañana fortificando la cabaña, apilando rocas en las ventanas, como si reconociera en él a alguien que entendía la lucha, que entendía el desierto, que entendía lo que estaba en juego. Ella sugirió usar el tejado como punto de observación, como si el tiempo fuera un lujo que no podían permitirse, pero que debían aprovechar al máximo. Desde allí, el Canyon se extendía ante ellos, un paisaje de rocas afiladas y tierra seca. Un lugar donde la vida era dura pero honesta, donde las mentiras no sobrevivían, donde solo la verdad importaba. Hablaron poco, pero cada palabra era pesada, cada silencio significativo. Como si estuvieran construyendo algo más que una defensa, como si estuvieran construyendo una alianza, una confianza, una promesa tácita de estar juntos en esto, de no rendirse, de no dejar que el mundo los doblegara. El sol pintó el cielo de un rojo sangre, un presagio que colgaba sobre el acantilado como una advertencia, como si la tierra misma supiera lo que estaba por venir, como si estuviera sangrando por lo que iba a ocurrir, como si estuviera llorando por los que caerían, por los que lucharían, por los que sobrevivirían. 5 jinetes aparecieron en el horizonte, sus siluetas recortadas contra la luz del amanecer, sus sombras alargándose como dedos oscuros sobre la tierra seca. Un recordatorio de su poder, de su amenaza, de su determinación, de su crueldad. En el centro cabalgaba don Santiago Velasco, su hombro vendado pero su postura aún arrogante. Como si el mundo le perteneciera y nadie pudiera desafiarlo, como si su herida fuera solo una molestia temporal, un inconveniente que no cambiaría nada, que no lo detendría. Su abrigo, aunque polvoriento, estaba cortado con la precisión de un hombre que pagaba por su poder, y su rostro, marcado por líneas de crueldad, mostraba una furia contenida que parecía a punto de estallar. Una furia que quemaba más que el sol, una furia que no descansaría hasta reclamar lo que creía suyo, hasta aplastar a quienes lo habían desafiado. Entre sus hombres estaba Diego Salazar. Su mano derecha, descansando cerca de su revólver como si fuera una extensión de su cuerpo, sus ojos fríos como el acero, su presencia un recordatorio de que la muerte podía ser rápida y silenciosa, que podía llegar sin aviso, que podía cambiarlo todo en un instante. Velasco gritó que Rafael estaba escondiendo propiedad robada que Lucía le pertenecía por derecho, que su padre había firmado un contrato que la ataba a él como si fuera una res, una deuda que debía cobrarse con sangre si era necesario, que el oeste no perdonaba a quienes lo desafiaban, que el desierto no olvidaba, que él no olvidaba. Lucía apretó el revólver, sus dedos firmes, a pesar de las marcas rojas en sus muñecas, las cicatrices del hierro aún frescas, su rostro endurecido por una determinación que parecía desafiar al mismísimo desierto, una determinación que decía que no era una deuda, que no era ganado, que era una persona, que era libre, que era ella misma. Rafael la miró, su rostro calmado, y dijo que ella no era suya, que era una persona, no una deuda. Su voz baja pero clara, un desafío que resonó en el silencio del Canyon. Un desafío que parecía hablarle al mundo entero, que parecía romper el silencio que había gobernado este lugar durante demasiado tiempo, que parecía prometer un cambio. Velasco rió, una risa que resonó en el Canyon como un eco vacío, un sonido que intentaba ocultar el miedo que comenzaba a crecer en su interior, un miedo que no podía admitir, un miedo que lo hacía más peligroso, más cruel. Pero antes de que pudiera responder, un disparo cortó el aire, rompiendo la tensión como un cristal que se quiebra. Un sonido que parecía venir de la tierra misma,
un sonido que despertaba al desierto, que anunciaba que la batalla había comenzado, que no había vuelta atrás. Lucía disparó primero, su bala acertando en el hombro de uno de los jinetes, que cayó de su caballo con un grito que resonó en el acantilado, un grito que parecía más de sorpresa que de dolor. Un grito que rompió el silencio y desató el caos que marcó el inicio de la lucha. Los disparos resonaron como truenos, el sonido rebotando contra las paredes de piedra como un tambor de guerra que despertaba al mundo, un sonido que parecía venir de todas partes, que parecía envolverlos, que parecía definirlos. Rafael y Lucía se movían como uno, cubriéndose mutuamente, sus movimientos precisos y sincronizados, como si hubieran peleado juntos toda la vida. Como si el peligro hubiera forjado un vínculo que no necesitaba palabras, que no necesitaba explicación, que era tan natural como el viento que soplaba a través del Kenyen, como el sol que quemaba sobre ellos. Rafael disparó con calma, cada bala encontrando su marca, su rifle una extensión de su voluntad, su cuerpo moviéndose con la gracia de alguien que había enfrentado la muerte antes y había aprendido a no temerle, que había aprendido a vivir con ella, a usarla. Lucía se agachaba detrás de una roca, recargando su revólver con manos que temblaban no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas, un fuego que parecía alimentar cada uno de sus movimientos. Un fuego que no podía ser apagado, un fuego que ardía con la fuerza de una mujer que había encontrado su voz, que había encontrado su lugar. Diego Salazar respondió con una velocidad que parecía imposible, su revólver escupiendo fuego, sus balas rozando las rocas cerca de Lucía, levantando nubes de polvo que flotaban como fantasmas. Un recordatorio de lo cerca que estaba la muerte, de lo frágil que era la vida, de lo rápido que podía terminar todo. Pero Rafael lo anticipó, disparando una bala que alcanzó el brazo de Salazar, haciéndolo retroceder con un gruñido de dolor, su rostro contorsionado por la furia, su velocidad ahora limitada, su amenaza aún presente pero debilitada. 1 a 1. Los hombres de Velasco caían o huían, sus gritos mezclándose con el polvo que levantaban los cascos de sus caballos al galopar en retirada. Sus figuras desvaneciéndose en el horizonte como sombras que el sol devoraba, como fantasmas que el desierto reclamaba, como ecos que se desvanecían en el viento. Lucía se enfrentó a Velasco, su voz cortante como el viento del desierto. Un sonido que parecía tallado en piedra, un sonido que resonaba con la fuerza de alguien que había encontrado su voz, que había decidido que ya no callaría, que ya no se escondería. Dijo que nunca fue suya, que solo había poseído su silencio, y que ese silencio había terminado, que ahora hablaba con la voz de una mujer que había elegido su propio camino, que había elegido ser libre, que había elegido vivir, que había elegido ser ella misma. Disparó, la bala rozando su cabeza, arrancándole el sombrero y dejando un rastro de sangre en su sien, un recordatorio de que su poder era frágil, que podía romperse como el cristal, que no era invencible, que era solo un hombre, y los hombres podían caer, podían ser derrotados. Velasco cayó, herido pero vivo, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación, su arrogancia hecha pedazos por una chica en botas y un ranchero que no tenía nada que perder, que había encontrado algo por lo que luchar, algo que valía más que su propia vida, algo que valía más que el desierto mismo. Los últimos jinetes huyeron, sus figuras desvaneciéndose en el polvo que se alzaba como una cortina, un velo que parecía cerrar el telón de su derrota. Un velo que dejaba atrás solo el eco de su fracaso, un velo que parecía prometer que esta historia no terminaría con ellos, que esta historia sería contada. Rafael se acercó a Velasco, que se arrastraba por el suelo, su abrigo rasgado, su bota derecha empapada de sangre que goteaba en la tierra seca, dejando un rastro que parecía burlarse de su poder, de su orgullo, de su imperio, de todo lo que había construido. Le dijo que se fuera, que cuando contaran la historia, dirían que una chica en botas y un ranchero lo habían vencido, que eso lo haría más pequeño que la muerte. Un hombre olvidado por el oeste, un nombre que se desvanecería como el polvo en el viento, un eco que nadie recordaría, un hombre que no era nada. Velasco maldijo, escupiendo polvo y sangre. Pero no siguió. Se arrastró hacia su caballo, montó con dificultad y huyó con el único jinete que quedaba,
un joven tembloroso que no volvió la mirada atrás, sus pasos perdidos en el eco del Canyon. Su derrota, un eco que resonaría por años. Un eco que contaría la historia de una chica que se negó a ser doblegada, de un hombre que eligió no mirar hacia otro lado. El silencio volvió al acantilado. Una nueva vida. Lucía y Rafael se miraron, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones pesadas, sus rostros cubiertos de polvo y sudor, pero sus ojos brillando con una libertad recién ganada. Un fuego que no podía ser apagado, un fuego que habían encendido juntos, que los había unido, que los había cambiado. Ella dijo que esperaba más sangre, su voz baja pero firme, como si aún estuviera procesando la intensidad de lo que habían vivido, como si necesitara confirmar que habían sobrevivido, que habían ganado, que el mundo no los había doblegado, que eran más fuertes que él, que eran libres. Él asintió, diciendo que él también lo había pensado, su mirada perdida en la distancia, donde el horizonte parecía prometer algo nuevo, algo que aún no podían nombrar, pero que sentían en los huesos, en el corazón, en el alma. Caminaron juntos hasta el borde del acantilado, mirando el cielo donde el sol quemaba con una intensidad que parecía limpiar el mundo de sombras, un sol que parecía prometer un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva historia. Lucía dijo que quería enterrar el pasado, empezar de nuevo con su propio nombre, solo Lucía, sin el peso del apellido de su padre, sin las cadenas de su pasado, sin las expectativas de un mundo que la había traicionado, que la había abandonado, que la había subestimado. Rafael asintió, diciendo que era un buen nombre, su voz suave pero cargada de respeto. Un reconocimiento de que ella era más que las cicatrices que llevaba, más que la chica que había estado encadenada a una carreta, más que la deuda que intentaron imponerle. Que era una mujer que había elegido su propio destino, que era libre. No hablaron de amor, no aún, pero cuando sus hombros se rozaron mientras caminaban, había una promesa tácita, no de posesión, sino de compañía, de dos almas que habían encontrado fuerza en el otro, que habían elegido caminar juntas en un mundo que no ofrecía garantías, que no ofrecía nada más que lo que ellos mismos construyeran, que no ofrecía nada más que la libertad que reclamaran. Los días siguientes fueron de partida, pero también de construcción, de preparación para un futuro incierto pero libre, un futuro que ellos mismos escribirían, que ellos mismos moldearían. Empacaron lo poco que tenían, cargaron a sombra con provisiones, y tomaron el camino del norte, donde el desierto se extendía como un lienzo en blanco, vasto y despiadado, pero también lleno de posibilidades, un lugar donde podían escribir su propia historia. El viento soplaba a su espalda, llevando consigo el polvo de un pasado que ya no los definía, un polvo que se asentaba en el camino que dejaban atrás. Un polvo que parecía susurrar que el futuro era suyo, que podían reclamarlo, que podían construirlo. Algunas cadenas son de hierro, otras de silencio. Pero las más raras se rompen no por la fuerza, sino por alguien que se queda a tu lado cuando llega la tormenta, por alguien que elige verte no como una víctima, sino como un igual, como un aliado, como un compañero, como una persona. Eso fue lo que Rafael hizo por Lucía, y lo que ella aprendió a hacer por sí misma. Sus figuras se desvanecieron en el horizonte, el polvo levantándose tras ellos como un velo. Mientras el sol del oeste brillaba alto, iluminando un camino que ellos mismos escribirían, un camino que no estaba escrito en las estrellas, sino en las elecciones que habían hecho, en los pasos que daban juntos hacia un futuro que, por primera vez, parecía pertenecerles, un futuro que era suyo por derecho, un futuro que era libre.